A continuación presentaremos nuestro trabajo de investigación denominado Toma de decisiones estratégicas en escenarios de riesgo con base en juegos gerenciales. Les presentamos a los integrantes del Grupo 4. A continuación, abordaremos el capítulo 1, denominado Teoría de Riesgos. Antes de ahondar en este interesante tema, quiero dar paso a la conclusión a la que se llegó como equipo de trabajo, y es que comprender la teoría de riesgos implica reconocer la naturaleza incierta de las situaciones, identificando y evaluando los riesgos, tomando decisiones debidamente informadas en donde se implementen estrategias de mitigación. Sin embargo, esta información nos ayudará a estar preparados para nuevos desafíos, iniciando por el dominio de los conceptos que aquí se manejan y toma de decisiones más sólidas en diversas áreas profesionales, pero también académicas. El riesgo se remonta de la antigüedad, cuando los seres humanos comenzaron a enfrentar peligros y a tomar medidas para protegerse. Sin embargo, el estudio formal de los riesgos y su gestión se ha desarrollado a lo largo de los siglos con importantes avances en teorías y metodologías. ¿Qué es la teoría de riesgos? Es un estudio y análisis de situaciones inciertas o bien la exploración de probabilidades y resultados adversos. ¿Cuál es su importancia y aplicación? Comprender el impacto de las decisiones y acciones, gestión efectiva de los riesgos, campos de aplicación. Es un campo multidisciplinario que abarca diferentes áreas como la ingeniería, economía, psicología, estadística, etc. ¿Cuáles son las ventajas? La planificación y medidas proactivas para hacer frente a los riesgos identificados, la reducción de consecuencias negativas. Esta se da al contar con una buena planificación, permite mitigar el riesgo residual y el aprovechamiento de oportunidades potenciales. De esta manera ampliamos el panorama hacia nuevos enfoques a donde queremos llevar los nuevos resultados futuros de nuestra organización o entidad. Para aprovechar las ventajas antes mencionadas, la administración se basa en diferentes marcos de gestión. En este proceso se busca la planificación y desarrollo de métodos para controlar, eliminar o reducir el impacto negativo de una probable ocurrencia de un evento determinado, como por ejemplo el modelo COSO, que es el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Comercio, sus siglas en inglés, COSO. Se refiere a las técnicas empleadas en el control interno. Este modelo tiene por objeto implementar dominio y liderazgo en aspectos significativos como gestión de riesgo, disuasión de fraude, control interno y el monitoreo de estas. Consta de 5 componentes principales para la evaluación y gestión de riesgos. También podemos mencionar las normas ISO, que son estándares de reconocimiento internacional, creados para ayudar a las entidades a establecer homogeneidad con relación a su gestión y desarrollo operativo, estableciendo niveles de calidad, cumplimiento y seguridad. Actualmente se han creado más de 23.000 estándares que cubren multitud de áreas de gestión, tecnología y procesos. También encontramos el Comité de Basilea, que fue establecido por los gobernadores de los bancos a raíz de serios problemas bancarios. Su sede principal se encuentra en Basilea, Suiza, estableciendo métodos para mejorar los sistemas de alerta temprana. De este modo, el Comité de Basilea tiene como objetivo establecer el sistema bancario, fortalecerlo a través de la fomentación de estándares, estableciendo un gobierno corporativo, detección y manejo de riesgos y control interno. También encontramos COSO ERM. Este marco se enfoca en la gestión integral de riesgos, forma parte de las buenas prácticas de gestión empresarial, permite tratar eficazmente la incertidumbre, identificando riesgos, oportunidades y creando valor, basándose en estrategia y desempeño, de manera que las empresas se orienten en los riesgos empresariales y emergentes asociados a la estrategia definida, los cuales tienen efecto en todas las áreas de la organización. El modelo COSO ERM consta de 8 componentes principales para la gestión de riesgos. Una vez comprendimos la importancia de conocer, identificar y gestionar un riesgo, podemos mencionar los tipos de riesgo que se evalúan: riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operativo y riesgo de lavado de dinero u otros activos. En la siguiente filmina, el tiempo es de mi compañero Josué para adentrarnos al tema de clasificación de riesgos. Gracias, compañera.
Continuando con la exposición sobre la presente tesina, indicamos que dentro de la misma encontraremos la clasificación de los principales riesgos a que una entidad pueda estar expuesta. Tal es el caso del riesgo de liquidez, el cual se refiere a la posibilidad de que una entidad, sea esta una empresa comercial o una institución financiera, no pueda cumplir con sus obligaciones debido a la falta de disponibilidad de efectivo. Sobre los instrumentos de medición existen varios modelos para poder realizar análisis financieros. Dentro de los más comunes podemos mencionar, por ejemplo, los ratios de liquidez, que sirven para evaluar la capacidad de pago que tiene una entidad. Otro método de análisis que utilizan las entidades financieras son las brechas de liquidez o el análisis gap, como comúnmente se le conoce, el cual se refiere a la diferencia entre los flujos de entrada y salida de efectivo en un determinado periodo de tiempo. Dentro de nuestra tesina encontraremos el riesgo de crédito, el cual es uno de los más importantes que se deben de evaluar en una buena gestión. Este riesgo lo podemos definir como la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas económicas a consecuencia de que un deudor o prestatario incumpla sus obligaciones de pago de acuerdo con los términos pactados. Hoy por hoy existen diversos métodos para poder medir y analizar este riesgo. Sin embargo, uno de los más utilizados es, por ejemplo, el scoring crediticio, el cual se utiliza para evaluar la capacidad de los pagos de los clientes. Sobre los ratios de crédito podemos hacer mención las razones de endeudamiento, los ratios de cobertura de liquidez y el ratio de morosidad. Todos son muy importantes para la evaluación y análisis de riesgo. Así también es importante realizar estimaciones sobre posibles pérdidas esperadas que la empresa puede sufrir por incumplimiento de pagos por parte de sus deudores. Acá es importante. En la actualidad, el riesgo de mercado es uno de los más analizados en todas las empresas, puesto que la volatilidad en los precios, tasa de interés y tipo de cambio son muy cambiantes, y al materializarse un riesgo como este, pueden existir pérdidas significativas para una empresa. Dentro de los factores generadores de riesgo de mercado, podemos mencionar a la volatilidad de precios en los commodities, variaciones que pueden afectar las inversiones por medio de las tasas de interés y el cambio de valor de las divisas. En nuestra tesina se mencionan algunos métodos que se utilizan para la medición del riesgo de mercado, donde podemos mencionar, por ejemplo, el análisis del VaR, el cual representa el monto máximo esperado, o el análisis de duración, el cual está enfocado en gestión de inversiones. Es importante hacer mención que tanto como para este riesgo y cualquier otro, existen controles mitigadores de riesgos, los cuales buscan disminuir la probabilidad o el impacto que puedan tener los riesgos inherentes. Operacional. Este tipo de riesgo no está ligado directamente a las fluctuaciones del mercado o a las inversiones financieras, sino que se deriva principalmente de actividades internas y operativas de una organización. Dentro de las amenazas y pérdidas potenciales, podemos mencionar que esto se debe principalmente a las fallas por errores humanos, fallas de los sistemas de información, problemas en los procesos e inclusive el fraude y conducta indebida, lo cual pueden llevar a tener pérdidas económicas en la empresa debido a estos eventos internos o externos, dinero y otros activos. Este riesgo es una amenaza para las instituciones financieras y empresas, que implica la posibilidad de que individuos o entidades criminales utilicen métodos fraudulentos o ilícitos para ocultar el origen de fondos obtenidos ilegalmente. Este proceso de lavar dinero sucio busca dar la apariencia de que los fondos provienen de actividades legítimas, lo que puede tener graves consecuencias legales y reputacionales para las organizaciones involucradas. Para combatir este riesgo, las instituciones financieras y las empresas deben implementar medidas de debida diligencia, políticas de cumplimiento y sistemas de monitoreo para detectar y prevenir transacciones sospechosas y cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de dinero. Agradezco el espacio, dejaré el tiempo a Ever para iniciar con el capítulo 2. Muchas gracias. Un gusto saludarles, mi nombre es Ever Esban Fuentes Girón. En esta ocasión abordaremos el tema Teoría de Juegos Gerenciales, capítulo 2. La teoría de juegos gerenciales estudia el comportamiento estratégico de los jugadores. Esta ha sido ampliamente utilizada en la economía, particularmente en el análisis de la competencia y la toma de decisiones en situaciones estratégicas. Podemos concluir que la teoría de juegos gerenciales es una herramienta esencial para la toma de decisiones estratégicas que se basa en la interacción estratégica entre diferentes actores para analizar diferentes escenarios. Al comprender la teoría de los juegos gerenciales, las organizaciones y los individuos pueden anticipar acciones y respuestas de los competidores. Elementos de un juego gerencial. Jugadores son los participantes o actores que intervienen en la toma de decisiones y en la ejecución de las estrategias dentro del juego.
Las estrategias son los planes o acciones establecidas que los jugadores adoptan para alcanzar sus objetivos dentro del juego, y su elección de estrategia dependerá de su análisis objetivo y la información que tenga disponible. El pago representa la recompensa obtenida como consecuencia a los jugadores por sus acciones y decisiones tomadas durante el juego. Estas recompensas pueden ser monetarias. Tipo de juegos gerenciales. Los juegos cooperativos son donde dos o más participantes unen todas sus fuerzas en la consecuencia de un fin común. Por tanto, al no tratarse de una competencia entre jugadores individuales, se gana o se pierde como grupo. Predominan los objetivos colectivos sobre las metas individuales. Los juegos no cooperativos. Tipo de juego en la que la mejor estrategia de cada jugador representa mayor utilidad que realizar una alianza. Los juegos de N jugadores, equilibrio de Nash. Cada jugador tiene su propio conjunto de estrategias y recibe una penalidad o ganancia en función de las elecciones estratégicas hechas por todos los jugadores involucrados. Juegos de suma distinto a cero. Tiene la característica de ser cooperativo y no cooperativo. Sus participantes buscan poder obtener un resultado de ganar-ganar. Aquí el resultado es mayor o menor a cero. Juegos de suma cero. Juegos en los que las ganancias de un jugador se equilibran con las pérdidas del otro, es decir, que si se realiza una resta entre las ganancias y las pérdidas totales, el resultado siempre será cero. Los juegos de decisiones simultáneas derivan de la interacción estratégica que tienen los jugadores. La particularidad de los juegos simultáneos es que los jugadores desconocen los movimientos de los anteriores jugadores, por lo que recomendamos adoptar la teoría de juegos gerenciales como una herramienta fundamental para la toma de decisiones estratégicas, para comprender cómo las elecciones individuales impactan en los resultados y logra anticipar respuestas de competidores y colaboradores. Este análisis brinda la capacidad de evaluar riesgos y seleccionar acciones que optimicen los resultados deseados, permitiendo a su vez una adopción más efectiva en un entorno cambiante. En la siguiente filmina le dejaré el tiempo a Pablo para iniciar el capítulo 3. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, continuamos con el capítulo 3 hablando sobre la aplicación de la teoría de juegos gerenciales a la teoría de riesgos. En este caso, iniciamos hablando primeramente de la conclusión a la que llegó nuestro equipo, ya que al analizar ambas teorías es posible identificar cómo los vectores influyen en los jugadores y generan un impacto directo e indirecto en las decisiones. Ante todo, se analizaron situaciones en la simulación de riesgos y una adecuación de un juego gerencial a la teoría de riesgos, ya que vimos que pueden potenciarse mutuamente para la toma de decisiones empresariales. Considerando esta conclusión, se realizó el análisis de cada riesgo y se asoció a un modelo de juego. Por ejemplo, el riesgo de liquidez se asoció al juego de suma cero y decisión simultánea. El riesgo de crédito se asoció al juego de N jugadores y suma distinta a cero. El riesgo de mercado se asoció a un juego cooperativo y no cooperativo. Y el riesgo también de lavado de dinero u otros activos se asoció a un juego de N jugadores. Dejo de último el riesgo operativo, ya que en este nos enfocaremos principalmente en aplicación práctica, ya que en nuestro capítulo 4 se desenvuelve el caso aquí, ya que el riesgo operativo se asocia con fallas internas en una organización y en el contexto de que dos departamentos destacan como jugadores clave en el juego, que es el departamento de producción y el departamento de finanzas. Primero está a cargo la producción y la planificación de dispositivos, mientras que el segundo manejaba las finanzas y la contabilidad de las empresas. Estos dos departamentos contaban con sus propios objetivos y metas, y al final pues debían de interactuar y tomar decisiones estratégicas en el juego que resultaría el cambio de una política contable. Las estrategias para llevar a cabo el juego se
diversificaron, ya que el departamento de producción debía de analizar la relación entre la producción y la depreciación de bajo método contable, considerando el impacto en los costos. Asimismo, pues el departamento de finanzas, por su parte, pues deberá de evaluar cómo los cambios en la política contable influirían en los estados financieros y cómo podrían manejar los riesgos asociados. En conclusión, se evidenciaron que la combinación de ambas teorías es altamente beneficiosa, ya que el juego suma distinta cero permitirá un enfoque estratégico en la toma de decisiones relacionadas en la política contable, considerando interacciones entre los departamentos y la gestión de riesgos operacionales. Es importante que haga mención esto, ya que la aplicación de la teoría de juegos gerenciales a la teoría de riesgos permiten a la organización abordar estratégicamente una variedad de desafíos relacionados con la gestión de riesgos. Y considerando esto, asimismo, como equipo realizamos la recomendación de que si la teoría de riesgos es aplicable a la teoría de juegos gerenciales, es ideal que se cuente con suficiente información de ambas teorías que permitan comprender características específicas de cada teoría e identificar también que en realidad el riesgo se adecua y podría mejorar a los jugadores gerenciales. Muchas gracias. En el siguiente filmina le dejaré el tiempo a Christopher para iniciar el capítulo 4. Continuando con nuestra exposición, mi nombre es Christopher Prieto y les hablaré sobre el capítulo número 4 en la aplicación práctica de la teoría de juegos gerenciales a la teoría de riesgos. Teniendo en consecuencia el capítulo 4, vamos a iniciar con la conclusión determinada durante nuestra tesina, que es demostrar de forma práctica que sí es posible combinar la teoría de riesgos con la teoría de juegos gerenciales mediante la simulación de escenarios. La aplicación práctica de la teoría de riesgos a la teoría de juegos gerenciales muestra cómo afrontar y tomar decisiones ante un riesgo potencial. Teniendo esta conclusión, iniciamos con el análisis y la ejemplificación de riesgo operativo en combinación con el juego de suma distinta a cero. Durante el juego a desarrollar es el cambio de una política contable, que lo vamos a ejemplificar por medio de una línea de tiempo, en donde los jugadores son el departamento de finanzas y el departamento de producción, representados como A y B. Dentro de la depreciación de forma lineal, se entiende que el activo se depreciará durante un tiempo determinado, es decir, en este ejemplo, la propiedad planta de equipo tiene un valor a 1.000.000 de quetzales. Utilizando el método de línea recta, este procedimiento se realizará y se depreciará anualmente por medio de 200.000 quetzales. Pero en conclusión, el departamento de finanzas y el departamento de producción buscan de cierta manera un objetivo. ¿Y cuál es este objetivo? Encontrar un equilibrio óptimo entre la eficiencia operativa y la gestión del riesgo operacional, al cambiar la política contable de depreciación lineal al de unidades producidas. Siguiendo con el ejemplo en cuestión, teniendo en consideración que la unidad vale 1.000.000 de quetzales y el departamento de producción en el primer año realiza 50.000 unidades, se estará depreciando la propiedad planta de equipo en un periodo de 20 años. ¿Qué es lo que conlleva este análisis? A una mejora tanto de la presentación razonable por el departamento de finanzas y la optimización de los resultados por medio del departamento de producción, con el objetivo de tener una relación estrecha entre la presentación y la optimización de resultados, llegando a la conclusión de este ejercicio práctico que la relación del siguiente análisis se puede determinar que por medio de la compañía busca un cambio en política contable, presentando de manera razonable la información financiera teniendo en consideración la teoría del riesgo operacional y el juego de suma distinta a cero. Derivado a ello, el juego gerencial
permite a los departamentos de producción y finanzas colaborar estrechamente en la toma de decisiones y en eficiencia operativa, como el impacto financiero por el área del departamento de finanzas, con el objetivo de observar cómo el cambio del método contable afecta tanto la depreciación como la producción, lo que ilustra la interacción entre estos dos vectores. Esta última instancia es la combinación de las teorías proporcionado por la compañía y tomando en consideración la capacidad de enfrentar riesgos operacionales de manera más efectiva y de esa manera optimizar sus resultados. Teniendo en consideración esta parte, es importante, por medio de la recomendación, demostrar de forma práctica si la teoría de riesgos se puede combinar con la teoría de juegos gerenciales y recomendando la implementación de escenarios de simulación de riesgos aplicados a los juegos gerenciales, como el método que acabamos de presentar. Estas simulaciones deben de estar conformes a las características específicas de cada teoría y tener una visión clara sobre el futuro, y de esta manera los resultados que desea obtener para comprender lo que se ha hecho de forma errónea anteriormente, apoyándose en estadísticas y contar con planes de acción que permitan la mejora continua. Esto es nuestra presentación por medio del grupo 4. Muchas gracias.